Un placer para nosotros compartir este rato con ustedes. Mi nombre es Noel Molina, vengo de Costa Rica y hoy vamos a hablar un poquito de cultivos tropicales y cómo producir con mayor calidad. Pero claro que si ustedes no están familiarizados con los tropicales o trabajan con otro tipo de cultivos, nos pueden preguntar y adaptamos la tecnología a las condiciones que ustedes necesitan. Hay algo que es lo que está determinando la productividad en la agricultura en el mundo hoy, y es el clima. El cambio climático está cambiando los rendimientos, está cambiando la agricultura y está cambiando la calidad de los cultivos. Entonces, uno de los enfoques más importantes hoy por hoy es cómo contrarrestar los efectos negativos que puede tener el clima sobre la producción agrícola. Esto tiene que ver con la luminosidad, con la disponibilidad de agua y con la temperatura. Y sobre todo, cuando hablamos de cultivos tropicales, la temperatura es fundamental. La mayoría de los cultivos tropicales están adecuados a crecer bajo condiciones de altas temperaturas. Y el principal enemigo de un cultivo tropical es el frío. Siempre que tenemos, y frío no como el que hace aquí hoy. Cuando hablamos de frío en condiciones tropicales, hablamos de 16, 18 grados centígrados, ya eso limita el crecimiento de los cultivos. Por ejemplo, en plátanos o bananos se da un fenómeno que se llama arrepollamiento. ¿Qué es eso? Que los entrenudos se acortan mucho y las hojas salen todos del mismo lugar y se toma una forma como si fuera un repollo y no un plátano o un banano. Y en el caso de la piña, se induce algo que se llama floración natural o espontánea. ¿Qué significa eso? Significa que en piña los productores inducen la floración al mismo tiempo. Todo un campo para poderlo cosechar y manejar uniformemente. Pero cuando las temperaturas son muy bajas, se dan eventos naturales. Entonces florea un 10% de la plantación, un 15%, y hay una gran desuniformidad y el manejo de la fruta es muy difícil y se afecta la calidad de la misma. Todo esto relacionado con el clima tiene que ver con hormonas. Las hormonas que tienen un comportamiento a todo lo largo del ciclo de vida de la planta se afectan principalmente por el clima. Entonces, cuando las temperaturas bajan, hay algunas hormonas que en cultivos tropicales promueven el crecimiento, como son auxinas, citoquininas y ácido giberélico, se producen en menor cantidad. Y se producen en mayor cantidad otras que son el etileno y el ácido abscísico que inducen estrés. Esto nos hace separar las hormonas en dos grupos, las que promueven el crecimiento, que en cultivos tropicales decrecen con el frío, en otro tipo de cultivos decrecen con la temperatura, y en este caso particular, las hormonas del estrés o del envejecimiento crecen con climas fríos en cultivos tropicales y decrecen con temperaturas calientes en otras condiciones. Entonces, mucho de la tarea a la que nos hemos dado en Stoller es a investigar cómo contrarrestar los efectos negativos del clima sobre la productividad y cómo evitar todo este tipo de problemas. Durante el día de hoy vamos a hablar de eso en soya, en maíz, en berries, en frutales, pero en esta media hora particular vamos a estar hablando de cultivos tropicales. Y todo empieza por aquí. En cultivos tropicales o en todos los cultivos, lo más importante es la raíz. Y lamentablemente no siempre le hemos dado a la raíz la importancia que se merece. Siempre asumimos que si la planta está bien, la raíz va a estar bien, ¿verdad? Pero cuando ya vemos algún problema en la planta, entonces ahí sí revisamos la raíz. Y hay una regla que no falla. Cuando la planta está bien, la raíz está bien. Cuando la planta está mal, la raíz está peor. Porque siempre los problemas empiezan en el sistema radicular. Entonces, también se nos olvida cómo se alimenta una raíz. Pensamos en que tenemos que nutrir la raíz, pero se nos olvida cómo se alimenta. Algunos se animan a decirme de dónde recibe la comida la raíz.
de la aportación de fertilizantes, alguna otra, del suelo, enmiendas, minerales, alguna otra opción. ¿De dónde viene la comida de la raíz? El agua es importante. Vamos a ver. ¿Qué hacen las raíces? Absorben agua y nutrientes. Pero aquí viene lo interesante. No se la quedan, no se la dejan. El agua y los minerales que absorbe la raíz no se quedan en la raíz. Son transportados inmediatamente al follaje. ¿Qué pasa en el follaje? Se da la fotosíntesis. Después del ser humano, creo que la mejor de las creaciones de Dios, transformar la energía del sol en comida, en ropa, en flores, en plantas ornamentales. Entonces, después de la fotosíntesis, parte de los azúcares que se producen ahí son traslocados hacia la raíz. Y entonces el alimento de la raíz viene de las hojas. Y para que la planta crezca necesita de movimiento de hormonas. Y las hormonas siempre se producen en un lugar. Pero otra regla es que la hormona no se produce no actúa donde se produce, sino que se transporta, porque una hormona es un mensajero. Entonces, ¿cuál es la hormona que promueve el crecimiento de la raíz? Auxina. Las auxinas promueven el crecimiento de la raíz. ¿Dónde se producen las auxinas? En los puntos de crecimiento vegetativos. ¿Y dónde actúan? En la raíz. Entonces, para que una raíz crezca, las auxinas se deben mover desde la parte de arriba de las hojas hacia la raíz. Entonces, ¿cuál es el secreto? Descubrir cómo hacer para que las auxinas se muevan. Otra pregunta. ¿Cuáles hormonas hacen que crezca la parte vegetativa? Se llaman principalmente citoquininas. ¿Y dónde se producen? En la raíz. Entonces viajan de la raíz al follaje y crece la parte vegetativa. Hay un elemento que estimula la actividad de las citoquininas y ese se llama nitrógeno. Por eso cuando le aplicamos mucho nitrógeno a los cultivos crecen más y más citoquininas se mueven de las raíces. Y eso lo sabemos. Ahora viene la pregunta, ¿cuál elemento hace lo mismo pero a la inversa? ¿Cuál mueve las auxinas del follaje para la raíz para que éstas crezcan? ¿Fósforo? No, no es el fósforo. ¿Potasio? No es el potasio. ¿Zinc? Llevamos como 2 strikes. ¿Cuál otro? A ver, ¿quién me lo dice? Ven. Una gorrita. No, quedan pocos. Calcio, ¿quién dijo calcio, verdad? Bueno, empate yo le doy también. Ahora que él también fue como empate. El elemento que hace eso es el calcio. Cuando el calcio es absorbido por la raíz y movilizado al follaje, induce que las auxinas que se producen en el follaje bajen a la raíz junto con los azúcares y entonces la raíz crece. Entonces podemos mantener la raíz estimulada y creciendo todo el tiempo. ¿En qué parte del ciclo de vida de una planta es importante tener una raíz sana? Ese no se vale que conteste porque ese se la sabe todas. Mentira, bienvenido. Es un buen amigo. Bienvenido. Como dijo el ingeniero, en todas las etapas. Pero, ¿cuándo hacemos algo en favor de la raíz? Solo al inicio. A veces nunca. Normalmente solo al inicio. Y necesitamos la raíz sana ¿cuándo? Siempre. Una vez le pregunté a un productor de café. Tenía un café de 3 años de edad. Digo, ¿y usted qué ha hecho por las raíces de ese café? Yo le puse 10-30-10 cuando lo sembré. 3 años atrás. ¿Verdad? Con eso va a vivir la raíz.
Y ella se ríe, pero eso pasa. Sembramos, ponemos un enraizador y decimos, señora raíz, eso le tiene que alcanzar para toda la vida. Yo solo me voy a preocupar del follaje, de los frutos, de las partes que yo veo. Entonces, algo importante es cambiar nuestra metodología de trabajo y dedicarnos a estimular el crecimiento de la raíz durante todo el ciclo de vida de la planta. Si para nosotros como empresa les podemos dejar hoy ese mensaje y que ustedes pongan en práctica tener raíces sanas durante todo el ciclo de vida de la planta, vamos a tener mejores resultados. Ahora, en nuestro caso, desarrollamos un producto que se llama RootFeed. RootFeed significa alimento para la raíz y es un producto que está diseñado para que la raíz crezca constantemente. ¿Qué elemento debería tener este producto? Calcio, ¿verdad? Pero ¿cuál es el gran problema con el calcio? Poca movilidad, ¿verdad? Yo no los oigo, ¿verdad? Poca movilidad. Entonces la compañía lo que hizo fue que diseñó esta molécula. Esta molécula es algo parecido a un aminoácido que contiene una gran cantidad de calcio y que se mueve muy rápido dentro de la planta. Que aunque la planta aprovecha el calcio que hay ahí, ¿cuál es la principal función de ese calcio? Que las auxinas se muevan a la raíz y que estemos mandando alimento constantemente de la raíz, del follaje, a la raíz y tengamos una raíz activa durante todo el ciclo de vida, una planta más productiva y frutos de mejor calidad. ¿Cuándo se debería aplicar ese producto? Siempre, siempre. Por eso nosotros recomendamos bajas dosis cada 15 días. ¿Para qué? Para que la raíz esté en constante renovación, en constante crecimiento y eso haga que la planta sea muchísimo más productiva. Les muestro rápidamente algunos ejemplos. Esto es en piñas. Esto es un trabajo donde comparamos usando RootFeed con otras fuentes de calcio, como el nitrato de calcio en este caso, y obtuvimos que la producción fue muchísimo mayor donde pusimos el RootFeed que donde no lo pusimos. Para los que no están familiarizados con cultivos de exportación, este número de aquí representa el tamaño de la fruta. ¿Cuál fruta es más grande? ¿La que es número 5 o la que es número 10? ¿Ah? 5 o 10, ¿cuál es más grande? La más grande es la 5. Porque el número lo que significa, las frutas se exportan todas en cajas de cartón y todas las cajas son del mismo tamaño. Entonces lo que significa es cuántas frutas alcanzan por caja. Entonces si la fruta es grande, alcanzan pocas frutas. Si la fruta es pequeña, van muchas frutas en la caja. 5 significa 5 frutas por caja. 9 significa 9 frutas por caja. Y la caja vale lo mismo, llevando 5 o llevando 9 frutas. Entonces, si yo cosecho 20,000 piñas y son de número 5, tengo 4,000 cajas. Pero si esas 20,000 son de número 10, solo tengo 2,000 cajas. Entonces, mi ingreso es mucho menor. De ahí la importancia que con RootFeed las frutas son más grandes. Y al ser más grandes, la productividad es mayor. Eso es para exportación, pero igual si vamos al mercado local, ¿qué vale más? ¿Una piña grande o una piña pequeña? La grande. ¿Qué vale más? ¿Un aguacate grande o uno más pequeño? ¿No? Una sandía, un melón. O sea, para todos los cultivos nos aplica que la calidad siempre es importante y el tamaño se importa. Y además, ¿verdad? Tenemos relación con lo que es los rechazos, la fruta de mala calidad, la fruta que no se puede vender. Y donde se aplica el RootFeed, los porcentajes son muy bajos con respecto a donde no.
O sea, que se reducen las deformidades y que se aumenta la productividad. ¿En qué cultivo podemos usar eso? En todos. Y aquí en México se usa en jitomates, en chiles, en aguacates, en arándanos, en uvas, en maíz, en soya, en caña, en todos los cultivos lo podemos usar. Este es otro ejemplo. Estos son raíces de banano. Y aquí podemos ver la diferencia donde no se pone el producto y donde se pone. Y aquí es ya cosechadas todas las raíces, la diferencia de las raíces blancas y sanas con respecto a las muertas, donde se aplica y donde no se aplica. Entonces hay un gran beneficio. Y esto es café. Estos son viveros, almácigos o pilones de café, donde podemos ver cómo los que tienen root fit, las plantas se desarrollan mucho mejor. Significa que desde el principio hasta el final, con root fit vamos a tener mucho mejores raíces y es posiblemente la herramienta más innovadora que tenemos. Pero, ¿qué hormonas se producen en la raíz? Lo dijimos antes, citoquininas. Entonces, si tenemos una mala raíz, ¿cuál hormona nos hace falta? Citoquininas. Entonces, en caso que no estamos usando root fit, si por alguna razón usted no tiene una buena raíz, entonces si queremos mejorar la calidad de las frutas, ¿qué hormona deberíamos usar? Citoquininas. ¿Verdad? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, algunos ejemplos. La compañía desarrolla un producto que se llama Excite o Excite o como le quieran decir, ¿verdad? Lamentablemente en la compañía ponen los nombres en inglés y entonces nosotros tenemos la libertad de decirnos como nos parezca, pero digámosle por ahora Excite. Esto tiene una hormona que se llama quinetina. La quinetina es una hormona que pertenece a la familia de las citoquininas. ¿Qué hace? Estimular la división celular. Porque ellas se producen en las raíces, se mueven hacia arriba y estimulan la división celular y van a mejorar la calidad de los frutos. En un cultivo como piña siempre tenemos un problema, que la gente cree, alguna gente cree, que la fruta se empieza a formar hasta el momento en que ve la flor. Y una fruta de piña, el proceso desde que empieza la floración hasta que la flor es visible, pasan 6 semanas, 45 días. Entonces muchos dicen, bueno, cuando ya veo la flor, le empiezo a dar de comer a esa fruta. Pero resulta que durante esos 45 días, la fruta se está formando dentro del tallo de la planta. Entonces, cuando vemos la flor, ya el tamaño de la fruta está definido. Y esta es una época donde queremos mayor división celular. Entonces, ¿ahí qué aplicamos? Aplicamos Excite. Mayor división celular. Si tenemos más células, ¿qué vamos a tener? Frutas más grandes. Y si tenemos frutas más grandes, vamos a tener rendimientos que son importantes. Yo trabajo principalmente con piñas de exportación, por eso siempre van a ver los resultados en cajas producidas por hectárea. Porque como les explicaba, siempre se exporta en cajas. Esto es en café. En café hicimos lo mismo y lo aplicamos, tuvimos un incremento de más del 100% en la productividad, porque los granos fueron más grandes y entonces aumenta la productividad. Y quiero terminar con algo que hacemos junto con el Excite. Le agregamos siempre calcio boro. ¿Por qué usamos calcio cuando las frutas están en desarrollo? Básico, por la formación de huesos. ¿De qué están hechos los huesos? De calcio, ¿cierto? Los huesos de nosotros están hechos de calcio. ¿Y de qué están hechos los huesos de la planta? De calcio. Ahora, ¿dónde están los huesos de una fruta? ¿Ah? ¿A dónde? En la pared celular. La diferencia entre una célula humana y una célula vegetal es que todas las células vegetales alrededor tienen una pared y esa pared está hecha de calcio.
Entonces, cada célula en una planta tiene su propio hueso. Entonces, cuando una fruta se está formando y es pequeña, está haciendo mucha división celular, significa que está haciendo muchas células y que cada célula está formando su hueso. Entonces, ¿qué necesita para que se forme bien? Calcio. Porque si no, cuando es grande, ¿qué le pasa? Se deforma, se rompe, ¿verdad? Y sufre una cantidad de daños que son muy negativos. Por eso normalmente acompañamos el Excite con calcio boro. Lamentablemente aquí se me juntaron dos factores hoy, que a mí me gusta mucho conversar, me gusta mucho hablar, pero hoy tengo el tiempo restringido. Entonces aquí ya se nos acabó el tiempo, voy a parar aquí, ¿verdad? Quería hablar de algunas otras cosas, pero creo que con este mensaje directo al uso del Root Fit, que de hecho nos va a producir más raíces para producir citoquininas y nos da calcio. Por eso vamos a tener mejor calidad y productividad de las frutas. O si no, podemos usar el Excite con calcio boro en aplicaciones foliares para lograr eso. Tengo tiempo para algunas preguntas sobre lo que hablamos, o si gustan, para las preguntas, sí. Algún tiempo para preguntas de lo que hablamos, o si alguno está interesado en cultivos tropicales y quiere preguntar de algo que no hemos abordado aquí, con mucho gusto. Sí, señor. Sí, claro. Siempre en condiciones tropicales debemos tratar de aplicar con temperaturas por debajo de 25 grados, que no esté lloviendo o que la lluvia venga cerca, porque a veces la temperatura es muy alta. Ahora, normalmente la mayoría de estos los aplicamos cuando hay frío, entonces no hay mucho problema, pero siempre recomendamos aplicaciones en horas frescas, que no haya mucho viento, que no llueva. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde se puede adquirir el producto? Bueno, lo vendemos aquí en toda la nación. La compañía tiene distribuidores. Este stand de aquí se llama Stoller Academy. Esto es de enseñanza, esto es de transmisión de conocimiento. Tenemos otro stand que está ¿dónde? C3, que es nuestro stand comercial. Ahí le podemos ubicar en la zona de México, en el estado donde usted esté, en el municipio donde esté, donde tenemos un distribuidor y ahí donde puede encontrar los productos. Aquí no nos gusta hablar de vender productos porque queremos mantener esto dentro de la parte de la academia, pasar conocimiento, pero los negocios los hacemos allá, que están invitados. Y si quieren información particular sobre productos o demás, en aquel están también con mucho gusto. Sí. ¿Por qué calcio boro? Buenísima la pregunta. Porque las paredes celulares se componen aproximadamente 90% de calcio y 10% de boro. Y además el boro es un protector de las hormonas. Hay sustancias dentro de la planta que destruyen las hormonas y el boro retrasa la producción de esas sustancias. Entonces, cuando tenemos boro, las hormonas viven más tiempo. Y además que las paredes celulares se componen tanto de calcio y boro, por eso es que van juntos. De hecho, y perdón, les cuento una anécdota. En los años 70 hubo un gran problema de deficiencia de calcio y boro, algo que normalmente le decimos culo negro o culo prieto, en manzanas, en el estado de Washington. La persona que identificó que eso era una deficiencia combinada de calcio y boro fue el doctor Jerry Stoller, que es el fundador de la compañía. Y con base en esos estudios fue la primera persona que formuló un producto con calcio y boro. Hoy ustedes pasen por todos los stands, todo el mundo vende calcio y boro, pero el que lo inventó fue el doctor Jerry Stoller. Tengo una más aquí para terminar. Buena pregunta. Si la enfermedad de la roya en café depende de la temperatura o de la nutrición. Cuando hablamos de enfermedades, en plantas, tenemos que dibujar un triángulo. Y en cada esquina de ese triángulo hay 3 factores. Primero, una planta que es susceptible. En este caso, una variedad de café susceptible a la roya, porque hay otras que son resistentes. Segundo, un patógeno.
un hongo que causa la enfermedad y está la roya. Y tercero, las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo del hongo. Entonces, primeramente depende de que esté el hongo, de que la variedad sea susceptible y de que las condiciones ambientales permitan que se desarrolle el hongo. Si la planta está bien nutrida, va a ser más tolerante a la enfermedad. Si está mal nutrida, va a ser más susceptible y los daños van a ser mayores. Bueno, creo que ya me han hecho como 4 señas de que agoté mi tiempo y el tiempo del compañero que sigue. Tenemos una muy buena charla a continuación que se llama ¿cómo? Vamos a tener una charla sobre producción de maíz de alto rendimiento. Viene un compañero desde Argentina. Él es experto en producción de Brasil, perdón, de Brasil. Rafael, que viene de Brasil, él es experto, muchos años trabajando con maíz. Ustedes saben, Brasil es uno de los mayores productores de maíz del mundo. Cuando usted le pregunta, ¿cuántas hectáreas siembran de maíz en Brasil? 25 millones de hectáreas, para que se den una idea. Entonces, los que estén interesados en maíz, los invitamos a quedarse en la presentación de Rafael, que tiene mucha experiencia. Muchas gracias.